Bienvenidos a Los Secretos del Éxito con Gaby Wall Street. Hoy voy a hablar acerca de dos temas muy interesantes, muy diferentes, que parecen completamente separados, pero en realidad están bastante conectados y lo más importante, la relación entre estos temas y los mercados financieros, la bolsa de valores, nuestro bolsillo. ¿Listos? Bueno, el primer tema es que ya es casi el 11 de septiembre. Que es un día histórico en Estados Unidos porque marca el aniversario de los ataques terroristas del 2001, lo que pasó en Nueva York con las Torres Gemelas. Y quiero que sepan que este aniversario, a lo largo de los años, porque ya han pasado muchos años desde el 2001, siempre han agregado una volatilidad, un nerviosismo a la bolsa de valores. ¿Y por qué? ¿Cómo así? Siempre recuerden lo siguiente, el precio tiene memoria. Los que operamos en la bolsa, los que sabemos manejar el análisis, que es tan importante y fundamental para poder tener buenos resultados, ya sea que inviertas a largo o corto plazo. Si inviertes a largo plazo, quieres dominar el análisis fundamental. Si inviertes a corto plazo, debes aprender análisis técnico, ¿no? Esas son las dos formas en que analizamos las inversiones a través de la bolsa de valores. Entonces, los que saben acerca de esto, del análisis y cómo funciona, saben que el precio tiene memoria. Entonces, el 11 de septiembre del 2001, para los que no saben cuál fue el impacto en la bolsa, no solo fue que la bolsa cayó, que fue terrorífico, porque si conocen Downtown Manhattan, el New York Stock Exchange, ¿no? Las instalaciones oficiales de la bolsa, estaban, ¿no?, a pasos de lo que eran las Torres Gemelas, es en la misma zona, ¿ok? Y cuando pasó eso, obviamente uno de los primeros lugares que se puso en alerta, bueno, todo el país, todo el mundo se puso en alerta, pero fue obviamente la bolsa. Y de hecho no solo que cayó la bolsa, sino que cerraron. Y esto solo ha pasado un par de veces puntuales en toda la historia cuando cierran la bolsa de valores. O sea, literalmente cierran no solo las instalaciones, sino cierran la negociación. Es decir, si tú estás en tu casa queriendo invertir, queriendo abrir, ¿no?, tu plataforma de inversión para operar o algo, está anulado. O sea, eso de verdad que casi nunca pasa porque son situaciones demasiado extremas y eso sucedió, ¿ok? Y de hecho estuvieron cerrados, pues fue una suspensión, ¿no?, de 4 días enteros. Imagínense eso. Así que cuando reabrieron el 17 de septiembre del 2001, todo lo que había en el país era miedo. Eso se dio a muchas políticas nuevas en términos de seguridad. No sé si tú estás viajando en esas fechas, pero si viajaste después de eso, todo cambió, ¿no?, en los aeropuertos, o sea, el nivel de seguridad, bueno, se abrieron un montón de cosas nuevas reglas, nuevas políticas a raíz de eso, obviamente. Entonces, lo que debemos entender aquí es que cuando estamos en el mes de septiembre, para empezar en la bolsa, es un mes bajista. Luego tenemos el 11 de septiembre, ha sido uno de los días más bajistas en la historia para la bolsa. ¿Por qué? Pánico, terror, incertidumbre, amenaza al país. Recuerden, las empresas que cotizan en la bolsa, ¿qué son esas empresas? Las más importantes de Estados Unidos, representan a Estados Unidos. El S&P 500 son las 500 empresas top de Estados Unidos. Entonces, un ataque directo a Estados Unidos, eso va a ser lo primero en reaccionar, obviamente, a la baja, ¿ok? Entonces, es algo muy importante para recordar en el mes de septiembre y cuando estemos en estas fechas, es especialmente en esa fecha exacta, el 11 de septiembre, el nerviosismo que se vive por esto. Ahora, aquí hay algo muy, pero muy interesante, que en este caso ha coincidido con otras cosas, ¿no? Con elecciones, con debate presidencial, con reunión de la Reserva Federal, con recortes de tasas y con cosas que de hecho, por ser más relevantes, más del momento, pueden superar el típico miedo, nerviosismo que nos causa específicamente esa fecha, ¿no? En los primeros años del aniversario del 11 de septiembre, o sea, los más cercanos al 2001,
se veían con mucha más volatilidad, con mucho más nerviosismo, porque era como más cercano, ¿no? Y obviamente la memoria de los ataques, pues a nadie le traía ningún buen recuerdo. Durante la década del 2010, los mercados empezaron a mostrar un poco menos de volatilidad específica en los aniversarios del 11 de septiembre, con movimientos que reflejaban más las condiciones económicas y políticas generales. ¿Ok? Ahora, en años recientes, seguimos viendo este fenómeno, pero ya no es tan marcado. De hecho, más peso va a tener el tema del Banco Central que se viene ya, la política monetaria y el tema del debate presidencial que vamos a tener. Parece que va a ser ya el último, ¿no? En camino a las elecciones presidenciales, porque recuerden que ya tuvimos uno. El de Biden y Trump ya contó como uno, entonces se viene el de Trump y Kamala, y luego de eso pues se supone que me parece que ya no van a haber más porque no se han puesto de acuerdo, o puede que por ahí nos sorprendan con uno más, pero es posible que sea el último. Entonces vamos a analizar un poco eso y cuáles son las cosas que tenemos que prestar atención para este gran día donde millones y millones de personas en el país, y bueno, yo diría que en el mundo, ¿no? Porque creo que todo el mundo está atento a esto, van a estar prestando atención y viéndolo en vivo. ¿Ok? Para empezar, quiero dejar claros cuáles son como las diferencias políticas principales entre Kamala y Trump. ¿Ok? Kamala tiende a apoyar políticas más progresistas, más expansivas en áreas como infraestructura, energía limpia, asistencia social. ¿Ok? Y Donald Trump tiende a favorecer políticas más como pro-empresariales, ¿ok? Pro-business, porque obviamente eso es lo que es él y donde tiene más experiencia en temas de negocios, desregulación y reducción de impuestos, ¿no? Y Cámara es lo opuesto con eso porque ella es más de querer regular más, controlar más, y eso lo vemos tal cual por lo que ha hecho, por sus propuestas, y en algo en nuestra industria, no de finanzas, que ha hecho desde su administración ha sido que la SEC, que nuevamente regula los mercados financieros, haya creado al menos 47 nuevas regulaciones, muchas sin mandato del Congreso. Entonces, es como que la diferencia entre mucho control y menos control. Yo pienso que el problema que sucede con los gobiernos cuando se vuelven muy totalitarios es porque quieren controlar todo más, hasta controlar cuánto pueden cobrar los negocios, que es otra cosa que ha propuesto, controlar los precios de supermercados, que obviamente no sería bueno para el negocio de supermercados y eso se ha visto en otros países, ¿no? Eso es uno de los temas principales. Tema de los impuestos, ya quiere aumentar impuestos a las personas que ganan más. Donald Trump no quiere hacer eso. Quiere hacer como reducción de impuestos para incentivar más el tema de negocios, porque quiere traer más negocios locales, como que beneficiar más al país, que los negocios se queden aquí, que las personas no se vayan afuera. Entonces quiere como que que las personas tengan beneficios de impuestos, no que sean castigados porque cada vez ganan más dinero. Entonces, esas son las diferencias principales. Algo controversial que propone Donald Trump es, de hecho, eliminar, ¿no? Ha propuesto eliminar el tema de impuestos sobre ingresos. Muchos no saben que los impuestos sobre ingresos fueron creados para reemplazar las tarifas, como un reemplazo a las tarifas que se cobraban de importaciones y exportaciones. Entonces, eso es un tema interesante porque él también cree en el tema de estas tarifas, ¿no? Que quiere que el gobierno genere más ingresos con tarifas, como que nos paguen más los internacionales por importaciones y de esa manera podemos aliviar la carga fiscal para las personas, que es algo interesante. Eso de eliminar impuestos sobre ingresos en general, obviamente eso se ve pues casi imposible, pero es un punto de vista interesante porque creo que si hay algo que no le gusta a las personas de vivir en Estados Unidos, es el tema de impuestos que sí está muy intenso. ¿No? Hablando del tema de impuestos, quería hablar un poquito más de eso porque ese es un tema que me preguntan mucho y que pues cuando pongo contenido de eso siempre me llegan muchísimos mensajes. Quería hablar más acerca de la auditoría, ¿no?
que se propuso del IRS, que es el Departamento Oficial de Impuestos en Estados Unidos, Kamala votó para contratar a 87,000 nuevos agentes del IRS, ¿no? Que de hecho han aumentado las auditorías. Entonces, el problema con esto es que cuando están haciendo estas auditorías, ahora se ha comprobado que la mayoría de personas a las que han auditado han sido personas que ganan menos de $200,000, de hecho, ¿no? Las personas que están en el 0,1%, que son los peces gordos, ¿no? 0,1% vienen a ser como los billonarios, porque millonarios es como el 1%, pero billonarios con B, eso obviamente sí va a ser 0,1, 0,01% del país. Es un poco controversial este tema porque es nuevamente el tema del control, ¿no? De querer controlar más. El IRS, ¿no? Dice que no va a auditar a quienes ganan menos de 400,000, pero los estudios muestran que la mayoría de las nuevas auditorías afectan a estos contribuyentes que están ganando menos de eso. Entonces, esto es un tema que nos debe importar muchísimo porque quiero que sepan todos los que están en Estados Unidos que en cualquier momento te puede pasar. O sea, una auditoría es algo de hecho bastante normal, bastante común, es al azar, ¿no? O sea, no es que buscan a personas específicas para hacerlo. Y lo que les comentaba antes acerca de personas del 0,1% es que tienen equipos tan grandes de abogados y de contadores y de estos. Y yo personalmente conozco a varios de ellos que los han auditado. Me acuerdo, en Nueva York conocí a uno, a un gran ejecutivo que lo habían auditado por 7 años seguidos. Un gran abogado de los perfiles más altos de Long Island. Y me acuerdo que me decía que era la locura, pero tenía todo un equipo de personas para defenderlo, para trabajar en eso, para optimizar, tienen todos tipos de trucos y ángulos. Entonces, en realidad no funciona bien auditar a las personas como que más alto perfil porque siempre van a tener cómo salirse de eso o arreglar eso. O por último, ok, si les toca una penalidad, pues pueden pagarla, obvio, porque tienen los suficientes ingresos. El problema es cuando le toca a una persona normal o una persona que solo está ganando un sueldo o algo así. Eso es el problema, porque entonces no tiene los demás recursos y equipos de abogados y contadores respaldándolo y ayudándolo a salir de eso. Y si los tiene que contratar, eso es un monto de dinero más y estás yéndote en contra del gobierno. Entonces, en fin, es este tema de control que es tan controversial. Otro tema que no sé si saben acerca de esto, es que hay una nueva ley que exige a las empresas reportar transacciones mayores a $600 en plataformas de pago como Venmo, ok, como Zelle, creando obviamente mucha frustración para los que son trabajadores independientes o para los que son simplemente clase media, porque es como que un poco absurdo. $600. Y estamos hablando de $600 en el periodo de un año. O sea, si te pones a pensar en el contexto de un año, $600 obviamente no es nada. Entonces, ¿por qué se está exigiendo reportar estas transacciones mínimas? ¿No? Es nuevamente el tema del control. Y bueno, con el tema de aumentos de impuestos, de la parte de ella, quieren aumentar impuestos, pero muchas veces cuando pensamos en aumentar impuestos, sí es la forma que el gobierno genera ingresos, como que se entiende, o sea, lógica, ¿no? Ok, aumentar impuestos para generar más ingresos, pero hay estudios que demuestran que si empiezas a aumentar impuestos muchísimo a las personas que más ganan, de hecho vas a reducir el Producto Interno Bruto, que es lo que mide la salud de la economía, ¿no? Vas a afectar a los empleos, porque al final, si vas a perjudicar más a las personas a que paguen más impuestos, cobrar más y más impuestos. Para empezar, muchos se van a ir, simplemente tienen los recursos para hacerlo, o pueden poner sus cuentas de banco en Suiza y poner sus empresas en otras partes que les conviene más con impuestos. Yo tengo muchos amigos en Puerto Rico, por ejemplo, donde viví algunos años. Tengo amigos en Dubái también, muchos amigos en Nueva York que se mudaron a Dubái. Simplemente se van, ¿no? Y esto no es algo que pienso que se van o que se me ocurrió, es que yo conozco a personas y eso es una tendencia comprobada. Cuando empiezas a, em, a complicar,
¿no? A ciertas personas de ciertos perfiles simplemente se van a otros lugares donde tengan mejores beneficios con eso. Eso, obvio, afecta el consumo, afecta el tema de empleos, porque son personas que dan muchos empleos, y además, obviamente, aumenta la carga fiscal, ¿no? Y al final del día, la carga fiscal se va a aumentar en la clase media. Yo sé que muchos piensan que en realidad el tema de impuestos va a ser solo para los peces gordos, pero recuerden que ellos tienen como arreglarse ese tema muy sencillo con sus equipos de staff o yéndose a otro país o moviendo, haciendo sus movimientos. Tienen muchas opciones, ¿saben? Esto es un tema que afecta más a las personas pues de la clase media que no tienen tantas opciones y recursos. ¿Ok? Entonces, esto es un tema importantísimo que se relaciona pues a los temas que hablamos en cuanto a sectores clave, ¿no? Sectores de inversión y cosas así que beneficia bajo cada administración. De Kamala es energía limpia, eso es uno de los sectores, ¿ok? Aumentos de inversión en energías renovables, tecnología verde, ok, piensen en carros eléctricos, eso es muy del Partido Demócrata. Lo de Trump es opuesto, es energía tradicional, ok, beneficios para sectores del petróleo y gas, debido a políticas pro energía fósil. Entonces, eso tienes que tomar mucho en cuenta a nivel del debate o las propuestas que hacen en esta época de elecciones, quién va a salir y esto, porque si tú inviertes en energía limpia, ¿no? O en carros eléctricos o en eso, tienes que saber, o sea, qué candidato tiende a apoyar ese sector, ¿ok? Pero si tú estás más en inversiones de petróleo, yo personalmente invierto más en petróleo, ¿ok? Entonces tienes que estar claro cuál es el candidato que beneficia más a ese sector, ¿ok? Otros temas, otros sectores es el tema de infraestructura. De Kamala, ella quiere pues incrementar proyectos de infraestructura, ¿ok? Que pueden beneficiar a las empresas de construcción y ese tipo de cosas si inviertes en ellas. Lo de Trump es más de finanzas y negocios, ¿no? Como he venido explicando el tema de negocios, pero finanzas es más porque es como el alivio regulatorio, ¿no? Para los bancos, el alivio regulatorio, alivio del control, de las regulaciones, de las agencias gubernamentales, como que darle menos poder al gobierno. Y esto puede beneficiar a los bancos. Obviamente los bancos quieren menos regulaciones. Entonces, por esa parte, eso es más como que cómo diferenciarlos, ¿no? Que muchos han preguntado cuáles son como esos temas principales. Esos son algunos temas principales para concluir. Las políticas propuestas por cada candidato influyen en la dirección de los mercados financieros en sectores específicos, ganando o perdiendo en función de las promesas y acciones futuras de la administración. Obviamente una cosa es lo que dicen y otra es lo que hacen, pero bueno, por lo menos Trump ya ha sido presidente, entonces ya tenemos muy claro las cosas que él hace, ya tenemos como que esa experiencia de 4 años con él y sabemos qué esperar. Y bueno, Kamala en algún sentido es algo un poco similar porque ha sido vicepresidenta estos últimos años, entonces también tenemos, pues estamos claros en qué esperar. Básicamente serían 4 años similares a los que estamos viviendo. Uno de los temas más controversiales que pienso que se va a tocar en camino a las elecciones y en este debate y todo es el tema de inmigración, ¿no? Uno de los temas principales que más les importa a nuestra comunidad es el tema de inmigración, de seguridad nacional, de una frontera abierta, este tiempo. Y también, no sé si saben, pero la inmigración está conectada a la demanda de viviendas. Es decir, uno de los problemas principales es cuánto han subido de precio, bueno, todo, ¿no? Pero especialmente las necesidades básicas. Eso lo vemos a diario en el supermercado, eso lo vemos a diario con los precios de las casas, con los precios de los alquileres, todo lo que es el día a día como necesidades básicas, como que un techo, comida, transporte, todo eso está muy claro que ha subido muchísimo en estos últimos años, por eso muchas personas pues no quieren una continuación de eso.
Pero el tema de inmigración, de hecho, más inmigración, que es lo que hemos tenido en los últimos años, una frontera abierta, más inmigración, aumenta la demanda de viviendas, ¿ok? Porque más personas obviamente van a estar buscando casas y cuando tenemos más demanda, esto tiende a elevar los precios. Así que esto es un tema a considerar acerca de la inmigración. Puede afectar obviamente a los que ya son residentes, ¿no? Especialmente a los de clase trabajadora, que son pues quienes tienen los empleos que generalmente los nuevos inmigrantes buscan o toman. Bueno, eso es si quieren trabajar, porque originalmente un inmigrante, ¿no? Y los que hemos venido hace mucho tiempo a Estados Unidos, en realidad la única razón por la que venía un inmigrante a Estados Unidos era para trabajar o estudiar. O sea, no había en realidad ninguna otra razón para mudarse a Estados Unidos a menos que nos pongamos a estudiar o trabajar, ¿sí o no? Todos estarían de acuerdo si hago una encuesta pues a todos los inmigrantes como que de hace mucho tiempo, ¿no? Vinimos a eso. Pero ahora último, como que esta nueva ola ha sido muy controversial porque pues les han estado dando muchos beneficios, muchas cosas gratis, hasta dinero, cosas como que nadie tuvo, ¿no? Ningún inmigrante tuvo eso al llegar. Y por una parte se puede ver un poco injusto, como que, ¿por qué no ayudar? Sí va a haber una ayuda, ¿no? ¿Por qué no ayudar a los que están más tiempo que los que están un día y ya están teniendo tantos beneficios por parte del gobierno? No digo que está pasando en todas las esquinas de Estados Unidos, pero en lugares muy específicos, ¿no? Como por ejemplo Nueva York, que se ha visto muchísimo de eso. Y lo sé de por hecho porque aún tengo gente en Nueva York que me cuenta cómo se está moviendo todo ese tema. Entonces, estos son, pienso, como que los temas principales que se van a estar tocando, ¿no? Economía, inflación, seguridad nacional, el tema de atención médica también es importante, el tema de la accesibilidad a las viviendas que han subido tanto. Y el tema de seguridad está también conectado al tema de violencia, porque lamentablemente hemos visto eh, un aumento en crimen, ¿ok? Hemos visto un récord de crimen, de hecho, en los últimos años en las ciudades ejemplares, ¿no? En las ciudades que antes, cuando yo me mudé a Estados Unidos, todo el mundo quería estar que en la ciudad de Nueva York, que en San Francisco, que en Filadelfia. De hecho, yo pasé mucho tiempo, hice muchos viajes a esas ciudades, en Chicago, eran como que las ciudades más deseadas porque eran las ciudades donde pasan los negocios, las finanzas, donde uno hacía mejores contactos, que Silicon Valley, que Wall Street, y era como que el ejemplo del mundo, a donde todo el mundo se quería mudar, ¿no? Si te querías mudar a Estados Unidos, te querías ir a esos lugares porque era pues donde abundaban las oportunidades. Lamentablemente, esos lugares que antes fueron ejemplares, que todo el mundo moría por estar ahí, y eso se veía en los números, ¿no? En los números, las personas que aplicaban para estar en esos lugares, en los números de cuántas personas se mudaban, había mucha demanda. Ahora eso ha cambiado. De hecho, había un flujo récord desde la pandemia de personas de Nueva York y California mudándose a Florida y a Texas. ¿Ok? Y cuando han hecho encuestas de por qué se han mudado, ¿no? Han especificado cosas como el crimen, obviamente el aumento del crimen en esas ciudades y el del gobierno prácticamente que no ayuda, que de hecho las encuestas, ¿no? Dicen que incentivan a pues, que las personas, por las leyes que tienen, de hecho que protegen a algunos criminales, que es muy irónico y pues en realidad nadie entiende cuál es el beneficio de incentivar crimen y proteger a personas que hagan cosas ilegales. Pero en fin, en eso estamos en momentos cruciales, momentos complicados, demasiados temas. Para de verdad prestar atención y presten atención a esos sectores, ¿no? Un sector más, antes de concluir, que no se me olvide el sector de criptomonedas. Trump básicamente para hacerlo fácil es pro cripto y Kamala sabemos que no lo es porque obviamente ella quiere más control, más regulación en todo. Y cripto representa más como libertad, como que
es como que el Bitcoin, ¿no? Es como la moneda donde uno puede pues accederla de cualquier parte del mundo, donde es esa flexibilidad y esa libertad de poder hacer estas transacciones, hasta el blockchain, ¿no? En términos anónimos, y es como que es como mucha libertad con ese tema. Es por eso que les digo, todo lo que es más flexibilidad con el tema de finanzas, de inversiones, de negocios, eso es más tema de Trump. Más control, quieres más control de eso, es el lado de Kamala. Eso es algo que se diferencia mucho. Y bueno, Trump ha prometido hacer a Estados Unidos la capital de criptomonedas en el mundo, ¿no? También ha propuesto una reserva estratégica de Bitcoin, que es algo similar a lo que a la propuesta de Kennedy, que Kennedy dice que cuando lo entrevisté a Kennedy, bueno, sigue siendo candidato presidencial porque va a salir en la boleta electoral en algunos estados, ¿no? Y en otros estados sabemos el drama que se complicó y eso, y por eso ahora está con Trump, pero él comentó que en el live que tuvimos, la última entrevista, porque lo entrevisté 3 veces, que de hecho el blockchain era como la solución a la corrupción, porque es un sistema muy transparente, ¿no? Donde puedes ver exactamente con transparencia los movimientos y todo, y si podríamos implementar un sistema así al gobierno, imagínense si podríamos ver en qué gasta el gobierno en cada cosa y no tendríamos sorpresas después, que a dónde se fue este dinero, que hay un error que están cometiendo, de ahí no se sabe dónde se fueron 1 billón, 2 billones, 10 billones, y han pasado cosas así muy extrañas. Entonces es como que un sistema de transparencia y de mucha flexibilidad en ese sentido y libertad, por decirlo así, ¿no? Menos control, más libertad. Es, pienso, lo que muchos de nosotros queremos. Pero en fin, cada uno no tiene sus propias ideas. Esto es para darles más claridad de qué se trata ahora mismo, esta temporada, cuáles son esos sectores claves. Claro está que el cripto se pronostica que se dispararía si Trump gana la presidencia. Entonces, muchos de la comunidad cripto obviamente lo apoyan por eso. Y Kamala, uno de los sectores, por ejemplo, que sería muy beneficiado es el sector de la energía renovable, por dar un ejemplo. Así que bueno, vamos a prestar más atención al debate que se viene, a las propuestas que van saliendo con claridad, que ahora último recién salieron las de Kamala, a menos de 2 meses de las elecciones oficiales, salieron por fin las propuestas de forma escrita, ¿no? Porque es una cosa que digan algo, otra cosa es oficial, escrito en la página web. Así que va a estar muy interesante escuchar a ambos, tener más claridad aún con cada uno de los temas y ver cómo nos pueden beneficiar o afectar también, cómo afectar dependiendo de la situación de cada uno. Pero yo creo que hay temas generales, ¿no? Que debemos abarcar también como país, que pues todos deseamos más seguridad, todos deseamos más prosperidad, todos deseamos cosas mejores, mejorar la calidad, elevarnos en todo sentido. Entonces tienes que preguntarte a nivel de hechos, no a nivel de opiniones, cuando has visto que las cosas han sido mejor, cuando has visto mejores precios, cuando has visto mejores oportunidades, cuando has visto mejor accesibilidad, una mejor economía, ¿no? Y simplemente con números y hechos analizar eso bien y decir qué me conviene más a mí como persona, como familia, que se alinea más y tomar acciones correspondientes. Pero los debates nos ayudan mucho a aprender, porque a veces no tenemos tanta claridad y es como que un segundo, ¿de qué se va a tratar esta reserva estratégica? O sea, va a ser como por la línea de lo de Bitcoin, ¿no? Por la línea que nos comentó Kennedy, o es algo diferente, como que más detalles siempre nos va a ayudar a entender mejor lo que está sucediendo. Así que nada, esperemos tener más respuestas, esperemos siempre lo mejor para para el mundo, en realidad, porque sabemos que se supone, ¿no? Que Estados Unidos es líder del mundo, entonces no es algo que solo te debe importar si vives en Estados Unidos, pero también si estás en cualquier otro país, porque se relaciona, ¿no? A Estados Unidos. Y muchos hacen también negocio en Estados Unidos, muchos invierten en la bolsa de Nueva York. Y de hecho eso es algo que ha sido beneficiado más que nunca ahora último,
¿no? Definitivamente eso es algo para considerar, que la bolsa está en su mejor momento. Ahora último, yo no me podría quejar de la bolsa, todo lo contrario. El problema es que la mayoría de nuestra gente, por lo menos, no invierte en la bolsa. Entonces, claro, los que tenemos propiedades se han duplicado, triplicado, nos ha beneficiado mucho esta inflación, por decir así, a los inversionistas. Las empresas que cotizan en la bolsa no han crecido por la inteligencia artificial. O sea, los que hemos sido inversionistas, los que tenemos muchas casas, muchas acciones, muchas inversiones, ha sido un beneficio ver inflar nuestros activos, por supuesto. La gran pregunta es, ¿ha sido un gran beneficio para todo el país? ¿Cómo está todo el país a nivel numérico, a nivel de su día a día? Eso en realidad, de eso se trata, ¿no? De eso se trata, que todos ganemos, no solo un porcentaje de personas. Así que vamos a prestar atención a lo que se viene y próximamente les compartiré también, por nuestros diferentes canales, algunas entrevistas que me van a hacer al respecto y otras que yo estaré haciendo, que también va a estar muy diferente y muy original, y ya entenderán por qué. Así que espero les haya gustado, les haya traído aprendizaje y claridad de estos eventos tan importantes que tenemos, que estamos viviendo, y nos veremos en un próximo episodio de Los Secretos del Éxito con Gaby Bostwick. Hasta la próxima. Si te gustó este episodio, no olvides en compartirlo, en suscribirte y seguirme en todas mis redes sociales para mantenerte al tanto y aprender sobre la bolsa de valores, inversiones, finanzas y muchos más secretos del éxito. Nos vemos en un siguiente episodio.